Hoy en día, si bien nos va, habitamos en casas. Si tenemos suerte, dormimos rodeado de 4 paredes, un techo y un piso muy sólidos. Todo funciona con una normalidad que casi siempre damos por sentada. Si queremos luz, la prendemos. Si queremos agua, abrimos la llave. Si queremos saber el clima, revisamos en el celular. Y la mayor preocupación que tenemos es únicamente no desvelarnos scrolleando TikTok, porque en la mañana vas a estar cansado y con sueño al despertar. Pero eso es algo muy reciente, porque en el pasado, cuando nada de esto existía, el mundo era distinto. Los primeros humanos vivían más expuestos en un mundo cambiante, irregular, lleno de contrastes. Llegaba la noche y la noche no era simplemente un momento más del día, sino que era un momento de preocupación, algo que se sentía. La lluvia, los relámpagos, el viento no eran fenómenos explicados, sino acontecimientos que simplemente ocurrían sobre nosotros. No existía la ciencia, no existía la meteorología, no había un lenguaje técnico que ordenara eso que pasaba. Pero sí había, y lo que es el interés de este video, el potencial de significar. Y en ese sentido el mito no es simplemente una mentira como hoy se puede pensar. El mito es un relato, una narración que da sentido al mundo, usualmente una narración sagrada que habla de dioses, de creación, destrucción, origen y de fin, y que además cumple muchas otras funciones, pedagógicas, morales, sociales, pero sobre todo, una cosa, que es hacer que el mundo sea significativo, y eso es lo importante. Cuando hablamos de mito muchas veces lo tratamos como si fuera una sola cosa, pero en realidad no lo es. Hay mitos de distinto tipo. Por ejemplo, están los mitos de origen, que son los que intentan responder de dónde venimos, de dónde viene el mundo, cómo surge todo esto que ya damos por hecho, la cosmogonía. Un ejemplo muy conocido es el Génesis, y eso no es solo un pasatiempo del intelecto, algo que se le ocurrió, sino que es una manera de darle un inicio al mundo para que no sea puro caos. También están los mitos que explican fenómenos concretos como lo son la lluvia, el rayo, la noche, la muerte, el sol, pero no en un sentido científico, sino en el sentido de que ahí hay algo más. Hay algo que tiene intención, que tiene fuerza, que posee presencia. El rayo no es solo electricidad en el cielo, sino que puede que sea Zeus enojado. También están los mitos del héroe, relatos de transformación donde alguien sale de su lugar común, atraviesa una prueba y enfrenta algo que lo excede, y regresa cambiado, como Prometeo robándole el fuego a los dioses y dándole a los hombres, donde fuego no significa literalmente fuego, sino que representa el conocimiento y la técnica dadas al ser humano. Y la forma de este tipo de historias siguen repitiéndose en el cine o en la literatura, y también están, por otro lado, los mitos ligados al ritual. Ir a misa los domingos, hacer la danza de la lluvia. No solo se cuentan, sino que se viven, se repiten, se actualizan en prácticas cotidianas, donde uno no está simplemente escuchando, sino que es partícipe. Está entrando en ella de algún modo, siendo parte. Y si juntamos todo eso, lo que aparece es que el mito no está para informar, como sí lo hace la ciencia. No brinda ese tipo de conocimiento. Lo que sí hace es ordenar la experiencia en el mundo, para darle forma a lo que de otro modo sería un algo abierto, incierto, abrumador, cambiante. Y en ese sentido, todos los mitos, aunque sean distintos, apuntan a lo mismo, que es hacer que el mundo sea habitable. Que no sea solo algo que ocurre, sino que puede ser vivido con sentido. En la actualidad, cuando escuchamos la palabra mito, automáticamente, por error de deducción, pensamos en mentira, como si algo fuera mito por el simple hecho de ser falso. Pero eso es una reducción moderna, porque el mito no era simplemente un relato falso o verdadero, era el cumplimiento significativo de la intencionalidad. Es decir, no estaba separado de la vida. Nietzsche menciona algo interesante respecto a la mitología griega.
Dice que la ateniense común para él no era una historia simbólica como nosotros la entendemos, sino que para el ateniense común era posibilidad real. El mito estaba vivo. No era representación de algo, sino parte de la realidad vivida. Y con el nacimiento de la filosofía, con el llamado paso del mito a logos, solemos contar una historia muy simple, como si el mito fuera un pensamiento prerracional y una etapa primitiva del pensamiento humano, que luego es superada por la razón. Pero esta historia es demasiado ordenada y demasiado limpia, algo típico de Occidente. Incluso yo mismo, cuando entré a la carrera, pensaba que ese era el modo. Pensaba que había que salir de la carrera ondeando la bandera de la razón. Platón, Aristóteles. Y simplemente había que superar y dejarlo atrás. Hoy no lo tengo tan claro. Hoy pienso más en el exceso de esas estructuras de lo real. El teórico Bloomberg, en su forma de pensar el mito, lo concebía no como un error, sino algo relacionado con el miedo, pero no un miedo simplemente vago, sino que el miedo de enfrentar el mundo que ocurre, la noche, la tormenta, la naturaleza, la explicación. No hay explicación, solo desconocimiento. No es explicación, sino desconocimiento. Hay exposición del hombre hacia lo desconocido. Nietzsche dice que necesitamos del arte para no perecer por la verdad. Es decir, que no soportamos lo real desnudo, lo fáctico, lo real material, y necesitamos formas, imágenes, relatos, y no como engaño, sino como condición para vivir. Y en ese sentido el mito funciona de la misma manera, y por eso no ha desaparecido, porque seguimos necesitando dar y conceder sentido, necesitando que el mundo no sea solo en sentido positivo, hechos, sino un mundo habitable. Y contrario a lo que muchos defensores de la razón piensan, no es un error del pensamiento humano, sino simplemente quizás es lo que somos. El arte, el mito, la religión, todas estas estructuras que exceden lo real, quizás es lo que nos hace verdaderamente humanos y lo que nos hace, por supuesto, como dice Nietzsche y muchos filósofos y teóricos, que disfrutemos realmente la vida.